Buenos días, mi nombre es Blanca Angelina Campos Chel, soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Esta es una actividad de la materia de hematología y la imparte la profesora María Magali Guillén Morales. El día de hoy vamos a hablar sobre la hematopoiesis. Para comenzar, hablaremos un poco sobre qué es. Bueno, es la producción de células sanguíneas en el ser humano. Este se lleva a cabo en la médula ósea durante toda nuestra vida. Este tejido es uno de los más activos en cuanto a la proliferación, puesto que diariamente se producen alrededor de eritrocitos, plaquetas, granulocitos, que son indispensables para mantener los valores normales de las células que circulan en nuestra sangre. Bueno, de este lado les va a estar apareciendo una imagen sobre el esquema de la hematopoiesis, una cascada de hematopoiesis. Y vamos a explicar un poco de lo que trata este. Bueno, como les decía, vamos a explicar la cascada de la hematopoiesis, pero de una forma didáctica para que se pueda entender mejor. De todas maneras, aquí este lado está la imagen, pero pues vamos a ir explicando. Esta cascada comienza con la célula madre pluripotencial. Esta es la célula principal. De aquí se encarga de producir, como les mencionaba antes, que son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, etc. ¿Qué va a pasar con esta célula? Esta célula se va a dividir en dos, la cual nos va a dar la célula madre mieloide y la célula madre linfoide, que va a ser representado por estos dos globitos. La célula madre mieloide se va a dividir en los megacariocitos. Es un conjunto de células que también forman parte de la cascada, pero los vamos a poner a un lado porque no son importantes, pero vamos a mencionar los más importantes. Estos megacariocitos van a formar unidades formadas de cúmulos eritroides. Dentro de esos se encuentran algunas células. Entonces, bueno, le va a dar lugar a la primera célula que se va a conocer como el pronormoblasto, que va a estar representado por este globito. Esta célula se va a transformar y se va a convertir en un normoblasto. ¿Ok? Después, esta misma célula va a cambiar. Todo va a ser un proceso de cambio. Entonces, esta es un normoblasto basófilo y cambia, gira y forma un normoblasto policromático. Y así se va sucesivamente y va formando un normoblasto ortocromático, un eritrocito policromático y de último, va a dar lugar a un eritrocito. Si bien recordamos, dentro de los megacariocitos se va a desprender otra columna. Estas le va a dar lugar a los megacardioblastos, a un megacardioblasto. Este tiene un núcleo, entonces este megacardioblasto se va a transformar en un megacariocito. Y por último, este megacariocito va a transformarse en un montón de plaquetas. Ahora nuevamente de los megacariocitos se va a desplazar otra columna y aquí le va a dar lugar a una célula llamada mieloblasto. Este mieloblasto pues va a transformarse. Este proceso es un proceso de transformación, como les decía, y pues esta va a transformarse y se va a transformar en un promielocito.
Luego este promielocito pasa a ser un mielocito. De ahí sucesivamente va a un metamieloblasto. De ahí pasa a un neutrófilo en banda. Y por último pasa a ser un neutrófilo polimonuclear. Ok, ahora de la misma línea de los megacariocitos se va a desprender un monoblasto, que va a estar representado por este también. Este tiene núcleo. Después, este se va a convertir en un pronomocito. Después ahí se va a convertir en un monocito. Y de último le va a dar lugar a un macrófago. ¿Ok? De la misma línea de los megacariocitos va a desprenderse un mieloblasto. De este mieloblasto se va a transformar a un promielocito y estos dan lugares a los eosinófilos y al basófilo. Y por último tenemos a la célula madre linfoide. En esta línea pues se va a desprender las células B y T, que son conocidas como los linfoblastos B y los linfoblastos T. Estos se van a transformar y van a dar lugar a los linfocitos B y a los linfocitos T. Y por último, van a darle lugar a un plasmocito. Ok, ahora esta parte de la que hablamos es prácticamente lo que está en este esquema, que pues siempre ha estado aquí. Entonces era para que se entienda un poco más claro y hacer la forma un poco más didáctica. Bueno, también pues es importante mencionar que no solo la médula ósea es un órgano hematopoyético, pues durante toda nuestra vida, desde que somos un embrión y pues un feto, otros órganos tienen la misma función. La hematopoiesis inicia en el saco vitelino alrededor de la segunda semana de gestación. Esta fase se la conoce como fase mesoblástica. De ahí continúa alrededor de la quinta semana en el hígado y posteriormente en el vaso. Son estos dos los que toman función y son los responsables de la hematopoiesis, y sucede en el segundo trimestre del embarazo. Esta fase se le conoce como fase hepática y fase esplénica. La médula ósea inicia la producción sanguínea a partir del cuarto mes de gestación y continúa con esta función durante toda nuestra vida. Esta fase se le conoce como fase mieloide. También es muy importante mencionar que solo en condiciones patológicas el hígado y el vaso recuperan su función hematopoyética después del nacimiento. Y pues bueno, las células que dan origen a las células sanguíneas se dividen en varios compartimentos, se clasifican en varias formas. Vamos a comenzar con las células troncales hematopoyéticas. También en su abreviación es CTH. Igual de este lado les van a estar apareciendo algunas imágenes de referencia para que sea un poco más fácil de entender a lo que se va a estar hablando. Estas células también son células madres, las cuales son capaces de autorrenovarse y son multipotenciales, es decir, que estas tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier linaje sanguíneo. Sus marcadores de superficie son CD34, CD133 y CD90 y carecen de marcadores específicos de linaje. Como punto número 2 tenemos a las células progenitoras hematopoyéticas, su abreviación SPH.
las cuales no pueden autorrenovarse, a diferencia de las células troncales hematopoyéticas. Estos no se van a poder renovar, pero conservan la capacidad de proliferar. Pueden diferenciarse en varios linajes, ya sean multipotenciales. Se dividen también en dos linajes que se conocen como bipotenciales o solo en un linaje que se conoce como monopotenciales. Estos conservan el marcador CD34, pero adquieren marcadores específicos de linaje. Como podemos recordar, las células troncales hematopoyéticas no adquieren estos marcadores específicos y estas sí. Bueno, estos marcadores específicos de linaje le van a dar lugar a tantas las células troncales hematopoyéticas como a las células progenitoras. Tienen una similitud que es en su morfología, y ya que estas contienen los linfocitos y no es posible distinguirlas en el frotis de la médula ósea. Como punto número 3 tenemos a las células precursoras. Son aquellas que al madurar dan origen a las células que circulan en la sangre. Estas forman más o menos un 90% de las células de la médula ósea y son reconocibles por su morfología. Ok, ahora como punto número 4 tenemos a la sangre periférica. Esta es una suspensión de células en plasma que se encuentra en los vasos sanguíneos y en nuestro corazón. El tejido hematopoyético genera todas las células sanguíneas, tanto como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y este proceso, como ya mencionamos, se conoce como hematopoiesis. Continuamos con las células de tejido. El tejido vivo está conformado por un montón de células. Existen muchos tipos diferentes, pero todas tienen la misma estructura básica. Los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica. Y los diferentes tipos de tejidos agrupan para formar órganos. Existen 4 de estos, que son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Ahorita vamos a ver un poco más a profundo de cada uno de estos tejidos. El tejido conectivo sostiene los otros tejidos y los une. Esto incluye tejido óseo, sanguíneo y linfático, además de los tejidos que brindan soporte, estructura a la piel y a los órganos internos. El tejido epitelial proporciona cobertura para las capas superficiales y más profundas del cuerpo. La piel y los revestimientos de los conductos dentro de nuestro cuerpo, como el sistema gastrointestinal, están hechos de tejido epitelial. El tejido muscular incluye 3 tipos de tejidos. Y como punto número 1 tenemos a los músculos estriados. Estos son los que se encargan de mover el esqueleto y también son llamados músculos voluntarios. Seguidamente están los músculos lisos. Estos son llamados, a diferencia de los músculos estriados, son llamados músculos involuntarios, como los contenidos en el estómago y otros órganos internos, como el útero femenino. Y por último tenemos al músculo cardíaco, que conforma la mayor parte de la pared del corazón y pues también es un músculo involuntario. Y ahora sí, por último de los tejidos tenemos al tejido nervioso. Está compuesto de células nerviosas, es decir, de las neuronas, y utiliza para transportar mensaje hacia diferentes partes del cuerpo. El cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos están compuestos de tejido nervioso. Bueno, y como punto número último y ya final,
están los factores de crecimiento y lugares donde actúa la hematopoiesis. Y tenemos eritropoyetina. Su función principal es estimular a la eritropoiesis, incluida la diferenciación. Como punto número 2 tenemos el factor estimulante de colinas de granulocitos y macrófagos, su abreviación GM-CSF. Y su función principal estimular a las células progenitoras mieloides. Y tenemos también el factor estimulante de colonias de granulocitos con su abreviación GCSF. Su función principal es estimular las células precursoras de neutrófilos. Y por último, tenemos a la trombopoyetina, su abreviación es TPO. Y pues como su nombre lo dice, estimula a la trombopoiesis. Y bueno, pues este sería el tema de hematopoiesis y pues realmente espero que haya quedado un poco más claro de lo que ya hemos visto en clase. Y pues nada, espero que esta información les haya servido, les haya sido de mucha ayuda y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.